El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento, por favor. El contexto de nuestro domingo, hermanos, una semana antes del tiempo de la Semana Santa, todavía con este último jalón de decir: conviértanse, dejen atrás sus pecados, ve adelante. Ese es el sentido incluso de las tres lecturas, ¿no? El pasado ya quedó atrás y psicológicamente podemos pensar que era mejor el pasado porque solemos olvidar aquellas cosas que nos duelen. Por eso podemos decir: antes era mejor, ¿no? Porque es igual, tiene sus ventajas y sus bondades, pero tendemos a olvidar lo que nos lastima y por eso olvidamos lo malo. Y en el presente a veces resaltamos lo malo, ¿verdad? Los obstáculos o lo que no podemos. En la primera lectura, queridos hermanos, el libro del profeta Isaías, en esta sección se le llama en la Biblia el libro de la consolación, porque Isaías profetiza que si la liberación de Egipto tuvo tantos prodigios, la liberación de Babilonia también tendrá sus prodigios. Recordemos siempre que nosotros somos el pueblo de Israel. Recordemos que la historia de la salvación es nuestra historia y que estamos encaminados a que en el paso del tiempo podamos acercarnos a Dios. En el tiempo de Isaías o en el tiempo del Éxodo, la liberación del pueblo fue del pueblo de Israel, fue de un pueblo opresor. Salieron del país de Egipto, eran esclavos de otros. Salieron de Babilonia, eran cautivos en su propia tierra. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que nosotros hoy estamos cautivos del pecado. Eso tiene que significar para nosotros el pecado que nos abruma, el pecado que nos hace estar estresados, el pecado que nos hace estar tristes, el pecado que nos destruye. ¿Cómo se introdujo el pecado en el mundo? Por culpa del demonio, que nos envidia, que no nos quiere, que él no quiso amar a Dios y por lo tanto cuando era un ángel bueno, tiene que cuidar al hombre, tiene que ver en Cristo, tiene que ver en María, él se enoja mucho con Dios. Por eso decíamos en estos cuentos, ¿no? Que Luzbel se creía mucho. Luzbel creía que era superior, pero cuando ve al hombre, cuando ve a la mujer, entonces él se enoja porque ¿cómo es posible que un ser inferior a mí esté encima de mí? Y María pisa su cabeza, dice la misma escritura. Bueno, y entonces en ese sentido el demonio
demonio introduce el pecado en el mundo para dormirnos, para dominarnos, para entristecernos. Todos los que hemos cometido pecado lo sabemos. Todos los que reconocemos nuestro pecado, nos damos cuenta que el pecado nos hace lentos. Por eso el tiempo de Cuaresma tiende a evitar los pecados, tiende a hacer penitencia, tiende a hacernos más espirituales y no tan carnales, para no perdernos. San Pablo también dice: yo también me lanzo hacia adelante, yo también lucho. No puedo quedarme en el pasado, no puedo quedarme solamente en la ley. Pero dice una cosa muy importante: si conocemos a Jesús, conocemos entonces la liberación que nos trae. La pregunta que nos pudiéramos hacer hoy en la segunda lectura es: ¿en verdad conocemos a Jesús? ¿Qué conoces de Jesús? Si conocieras su misericordia, si conocieras su amor, a lo mejor seríamos así con los demás, o por lo menos compararíamos nuestra actitud. Hubo hace tiempo en una campaña, no sé si ustedes recuerdan, de unas pulseritas que decían: ¿qué haría Jesús en este caso? Y así deberíamos actuar. Y si nos evaluáramos así, cuando educas a tus hijos, cuando vas a la escuela, cuando tratas con tu novia, cuando tratas con tus enemigos, eso haría Jesús. Y Él nos lo demuestra, ¿verdad? Si en el Evangelio Él hubiera decidido: ok, sí, vamos a cumplir la ley de Moisés, denle, tírenle, péguenle, mátenla. Los judíos hubieran dicho: estás en contra de Roma, porque solamente Roma puede ejecutar a alguien. Y le echaban un montón con los romanos. Si Jesús decía: no, perdónenla ya, déjenla ahí, no pasa nada, dices: estás en contra de la ley de Moisés, no estás respetando las leyes. Y eso es lo que nosotros también hoy entendemos, hermanos. Respetamos las leyes humanas, respetamos la ley de Dios. Podemos tener confusión. Por ejemplo, los papás de hoy, si educaran a sus hijos conforme a Cristo, no tendríamos que estar luchando si van a los niños a drogarse, o si les van a enseñar la ideología de género, o si les van a enseñar otras cosas en el mundo, porque sabrían los hijos que en su casa se vive el amor de Cristo. Pero lo más triste de todo es que no lo hacemos. Total, que Jesús dice que se pone 2 veces a escribir en el suelo. Cuentan, dicen algunos que más o menos quieren hacer como un tipo novela. Es muy interesante. No es que haya sido esta la verdad, pero dice: la primera vez que Jesús se inclina a escribir en el suelo, dice, está haciendo unas flechas señalando a todos los que acusan a esa mujer. Después le insisten: oye, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Dice el Evangelio, ¿no? Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Y cuentan los que dicen, vaya la leyenda, que entonces empieza a hacer él una lista de todos los pecados comunes del tiempo de Jesús. No sé, imagínense, ¿no? Infidelidad, lujuria. Si fuera nuestro tiempo, pondría, no sé, pornografía, drogadicción, gula. Entonces los judíos que están ahí esperando una respuesta, leen lo que Jesús está escribiendo, dicen ellos, ¿no? Pero al final ellos reconocen: sí, tenemos pecado. Y entonces vemos la sabiduría de Jesús, pero también la vemos reflejada en nosotros. Nosotros somos la mujer adúltera. El mundo puede juzgarnos, pero Jesús no le dice a la mujer adúltera: ándale, síguele, tú no te preocupes, ya te defendí. Sino: cambia, vete y no vuelvas a pecar. No permitas que el pecado te esclavice. No permitas. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, porque para nosotros a veces pareciera que la ley es más importante que el espíritu. O sea, por ejemplo, padre, no fue a misa. ¿Por qué no fuiste a misa? ¿Sabes qué es el tercer mandamiento de la ley de Dios? Es que no fui a misa porque me tuve que quedar a cuidar a mi mamá enferma.
¿Es pecado entonces no ir a misa por quedarte a cuidar a tu mamá enferma? ¡Claro que no! Pero si fuéramos fariseos diríamos, no, primero tienes que ir a misa y ya, si tu mamá se muere, pues ni modo, pero tú tienes que ir a misa. Así podemos a veces ser legalistas, pero siempre en la caridad, siempre en la misericordia. Acuérdense que la palabra misericordia es: mi amor abraza tus miserias y las transforma. El católico de hoy no solamente debe conformarse con ser tolerante, debe ser misericordioso, y eso no lo estamos haciendo, porque tolerante a veces llega a ser indiferente. Tolerancia es soportar un mal, pero misericordia es transformar ese mal, cambiarlo, trocarlo. Es como un ejemplo sencillo, ¿no? Alguien que quieres meter en tu casa, pero huele feo porque no se ha bañado, ¿no? Y entonces, en la tolerancia es: sí, pásale, ven y siéntate en la sala, a ver qué te sirvo de comer. Ah, qué tolerante. Pero el católico mira a la misericordia. Pásale, te voy a prestar una toalla, te voy a prestar un jabón, te voy a prestar mi baño y te bañas. Así es Dios. Jesús no le dice a la mujer: pues sí, regrésate de adúltera, síguele. No, vete y no vuelvas a pecar. Cuando entramos en el confesionario, esa debe ser la actitud. Y como les decía yo hace 8 días, por eso los católicos no vueltos a casar, los no casados, los divorciados vueltos a casar, o los que viven en unión libre, no pueden comulgar, no pueden confesarse por esta misma razón. Porque ahí les dices prácticamente: pues vete, sigue pecando, pero no puedes venir hasta que cambies. Sin embargo, el hombre de hoy no lo entiende, porque somos tan soberbios que no queremos cambiar. Yo estoy bien en mi pecado, déjame en mi pecado, no tengo por qué cambiarlo. Nuestros estándares morales, éticos, están muy abajo de los de Dios. De tal manera que a veces llegamos a pensar: eso no es pecado, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de raro? Si no, y no nos damos cuenta que eso que no tiene nada de malo está destruyendo nuestras familias, está destruyendo nuestra unidad. Ya deberíamos darnos cuenta que los sistemas antiguos no funcionan. Y cuando digo antiguos, no estoy hablando de antes del 2000, sino del 2000 al 2016, lo que va. Esos 16 años, ahora que están los millennials, esta generación, no nos está funcionando. Es más, y seguimos en la misma práctica, ¿no? Y te atiborran de comerciales de que no, que ahorita no es el momento, lleva tus globitos, para que la fiesta, ¿no? Que no te embaraces, mejor diviértete, pero sé consciente, te bombardean, por eso ya vimos que no sirve. ¿Por qué no hablamos de castidad, de continencia? ¿Por qué le tenemos miedo a esas palabras? De virginidad. Me gustaría que en ese comercial alguien saliera diciendo: yo quiero conservarme virgen. ¿Qué diría el mundo? Eso es una ridiculez. Pero es el valor más alto. Por eso les digo, nuestros estándares ya están muy bajitos. Sí, llévate tus condones, hijo. En vez de hablarle de la continencia, de la castidad y de que fornicar es pecado mortal. ¿Pero por qué es pecado? ¿No estás viendo los embarazos? ¿No estás viendo que todo pecado lleva a la muerte? ¿Qué tiene que pasarte para que digas: sí, cierto, sí, lleva a la muerte aquí? ¿Qué nos tiene que pasar para entender esto? ¿Por qué el mundo no quiere cambiar? Y así como esto, muchas otras cosas y muchos antivalores en los medios de comunicación, porque no queremos torcer la mano y decir: sí es cierto, el catecismo tiene la razón, y no se trata de una razón absoluta y de la verdad plena.
pero lo que estamos haciendo está demostrado que no funciona. No somos más honestos, no somos más trabajadores, no somos más de Cristo. Nos hemos convertido en una sociedad deshonesta, en una sociedad indiferente, indolente, y no estamos haciendo el bien a nuestros hijos. Por favor, ya cambien. Son ustedes los que tienen hijos, no son mis hijos. Son ustedes los que tienen papás. Yo ya no tengo papás. Cuídenlos, den la vida por ellos. Dense cuenta de lo que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo. Esto suena como a pocos hijos para darles mucho, de los 80s. Y hoy tienes uno. ¿Y qué le das? La guardería. Tienes 2 y seguramente viven mejor que aquellos que tenían 8 hijos. Haciendo lo peor aún, uno es drogadicto y el otro nunca se casó. Digo, si alguien le pegó, perdón, pero es la realidad. Por lo menos mis 8 tíos trabajaban. Y hoy los 2 chamaquitos, los 2 son niños, y uno no hace nada y el otro pues menos. No funciona. Hagamos las cosas como Dios manda, no con la ley, sino con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo, el de la misericordia. Otra vez, mi amor abraza tu basura y la transforma, no la apapacha, no la tolera, la transforma. ¿Es más difícil? Claro. ¿Es más difícil ser papá de los que están atrás del hijo? ¿Es más difícil exigirle al hijo que te enseñe la tarea cuando la termina? ¿Es más difícil apagar el celular y platicar con los papás? ¿Es más difícil apagar el internet y buscar en un libro? ¿Es más difícil? Claro. Y eso es la cultura de la muerte. Lo fácil, lo sencillito, lo que no te cuesta. No batalles. Ya viste que no te funciona. A los que batallaron les funcionó mucho todo lo que hicieron. A los que hoy no se esfuerzan, pues no están logrando gran cosa. Ojalá podamos darnos cuenta de lo que Dios quiere de nosotros. Ave María Purísima. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, de quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección